espacio que hemos titulado por interés común Hablemos de, un espacio pensado no solamente en estudiantes de una sola facultad, sino de todas, y por eso pues ahora contamos con el espacio transmitido también por YouTube. Muchas gracias a quienes están hoy acá. Le vamos a dar entonces paso a el conflicto en Ucrania, como hemos titulado la presentación de hoy, y quienes nos van a acompañar son Juan Guillermo Estrada y Luis Felipe Navarro. Muy bien. Entonces comenzamos conversando. Bueno, buenas tardes. Digamos que para comprender el conflicto actual en Ucrania es necesario tener unos antecedentes históricos. Y uno de esos antecedentes históricos tiene que ver con el final de la Guerra Fría, aquella oposición que se estableció entre dos grandes potencias mundiales, de un lado Estados Unidos y de otro lado la ex Unión Soviética, y cómo en esa confrontación que tuvieron ideológica, también económica, había una carrera armamentística bélica, pero que nunca logró desatarse entre ellos dos, ¿cierto? Es decir, nunca hubo una guerra directa entre ellos dos, pero sí muchos conflictos satelitales. Proxies. En otras partes del mundo se enfrentaron de manera indirecta, ¿cierto? Podríamos decir que un conflicto de eso sería las Coreas, por ejemplo. Bueno, como resultado de eso, entonces, ¿qué sucede? Se crean dos grandes grupos, uno liderado por la ex Unión Soviética, que es el famoso Pacto de Varsovia, y otro liderado por Estados Unidos, que viene a ser la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y que el Pacto de Varsovia es la versión del Acuerdo de Defensa Mutua, pero desde el lado para la época soviética. Entonces, lo que sucede con esa explicación que está dando el profe Juan Guillermo es que una vez que se acaba la guerra, en 1945, espero no estar mal. Sí, está bien. 1945, Rusia, digamos, toma una decisión. Los países que yo tuve que invadir en Europa para poder ganar la guerra, ¿cierto? Y llegar a Alemania, yo no estoy dispuesto a regresarme hasta mi frontera. Entonces, ¿cuál es la decisión que toman? Los países que fueron necesarios que yo transcurriera para llegar hasta Alemania van a quedar bajo mi mandato ideológico. Y eso recibirá posteriormente un nombre muy simbólico que será la cortina de hierro. Entonces, todos los países que quedan en la Europa oriental quedarán gobernados, liderados, comandados por esa ex Unión Soviética y muy ideológicamente gobernados desde una visión comunista, ¿cierto? Y ahí se crea ese gran pacto de Varsovia. Del otro lado, los aliados, una vez que se acaba la guerra, liderados por Gran Bretaña, Estados Unidos y me falta otro de los grandes profes. Y la Francia. Y Francia, entonces toman la decisión de construir un bloque ideológico y económico distinto al anterior que explicamos. Entonces se crea un modelo más democrático, pues desde su propuesta, un modelo democrático con un fundamento capitalista. Y ahí se funda la Organización del Atlántico Norte, conocido, pues digamos, básicamente como la OTAN. Entonces hay dos grandes fuerzas en oposición ahí, de esos dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos, otro liderado por la ex Unión Soviética. No sé ahí qué más necesitamos como dato histórico. Y que se van a enfrentar en términos ideológicos y económicos, que va a dividir el mundo porque en otros escenarios como en las Américas y en el África, los países entonces no van a querer de una u otra manera hacer parte de esa disputa, se van a generar unas organizaciones como los países no alineados, porque no se quieren alinear ni con el uno ni con el otro, de allí el nombre, así que es lo que hoy reconocemos como el Sur Global. Y una cosa curiosa,
simplemente, tuvimos algún día nosotros un presidente que lideró los países no alineados. Espero que mi comentario no sea muy... Alguien decía que de qué no servía tener presidente de los no alineados. Ya. Era una pregunta. Sí, que es muy curioso. Bueno, creo que en esa explicación del profe Juan Guillermo esos otros países, ¿cierto? Se preguntaban si pertenecían o no, en qué bando iban a jugar o no, y pues algunos se quisieron ubicar como en el centro y decir, no juego bando por ahora. Exacto. Y eso es parte pues de esa representación que tenemos allí. Sí. Ese es un periodo que terminada la guerra, o sea, el 45, yo creo que iría así muy fuerte, probablemente hasta el 89, que sería la caída del muro de Berlín, y ahí el debacle de algunos sistemas políticos y económicos comunistas, ¿cierto? Creo que, espero no estar equivocado, un país que lideró esa caída fue Polonia. Sí. ¿Cierto? Como cae en Polonia, digamos, el comunismo, por muchas influencias, una de ellas provenientes de Italia. En una pequeña ciudad que se llama el Vaticano. Se llama el Vaticano, y desde allá había liderazgos para que cayera el comunismo en estos países, y así cayó en Polonia como cayó en otros países adyacentes. Ese es caldo de cultivo para que la OTAN se pregunte, ¿cierto? Si en esos países cae el comunismo, entonces... ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué podemos hacer y cómo vamos a jugar aquí en este escenario? Se abrió el mercado porque desaparece el telón de acero. ¿Cierto? La cortina de hierro. Ajá. Entonces, llegamos a esa disolución de la Unión Soviética, y esa disolución de la Unión Soviética va a determinar ese final de la Guerra Fría, pero resulta que esos países tenían que vivir unos reacomodamientos económicos y políticos porque no conocían la democracia liberal occidental, no se acercaban a ella porque vivían en unos gobiernos totalitarios de partido único. Entonces van a conocer partidos, van a tener que crear partidos, van a tener que comenzar a vivir un proceso diferente y bueno, y una atomización en términos de la producción. Eso, creo que económicamente tienen que enfrentarse a una situación crítica, porque antes eran muy subsidiados por la gran potencia, y ahora esa gran potencia va a empezar a decir, yo primero me tengo que reorganizar económicamente, que hace parte de la caída en 1989 del proceso que lideró Gorbachev. Y al proponer eso, muchos de esos países entran en una situación económica demasiado difícil. Claro, por el asunto de tener economías planificadas, programaciones quinquenales, es decir, puedo cambiar mis planes cada 5 años y bueno, la economía no funciona así, pero la de ellos estaba programada de esa dinámica. Pero cuando aparece el capitalismo e irrumpe en sus economías, hay una ruptura en las estructuras sociales porque aparece algo que desconocían y era la pobreza, la extrema pobreza. Bueno, y creo que un ejemplo de eso que estamos hablando, espero no estar equivocado, sería Alemania. Ajá, Alemania. Eso, ¿qué pasa con esa famosa reunificación? Se tumba el muro de Berlín y pues muy felices, muchas familias se reencuentran, personas que no se habían visto en muchos años, una ciudad dividida a la mitad que está ubicada justamente en uno de los dos sectores, pero ocurre una cosa muy curiosa para mí, y es que un país que traía un sistema político democrático de múltiples partidos, un país que tenía mucho desarrollo económico y mucha prosperidad, se tiene que empezar a relacionar con otro que está ideológicamente muy atrasado, porque solo había un partido de gobierno, y dos, económicamente su estructura industrial estaba obsoleta y no había, digamos, ese gran desarrollo de la creatividad humana que permitía grandes producciones económicas o artísticas o intelectuales. Entonces esa fusión creo que es un buen ejemplo de lo que ocurrió en ese momento. Iba a ocurrir en Hungría, en Rumanía, en Checoslovaquia, es decir, todos esos otros estados. Bueno, y ahí hay una cosa que podríamos mencionar, no la vamos a comentar hoy, pero uno de esos estados que pasó por ahí es la ex Yugoslavia. Cierto que justamente hoy estábamos hablando de que en estos momentos ya están volviendo a suceder cosas en los balcánicos, ¿cierto que sí? Y en esos pequeños países que quedaron allí después de esa disolución de ese gran país. Ahí hay un problema de etnias y de creencias. O sea que es la combinación. Eso es un caldo de cultivo para la confrontación. Pero es un ejemplo de cómo se cae
toda esta ideología, y la Yugoslavia también entra en ese proceso de división y separación interna que termina pues en la guerra de los Balcanes. Los nacionalismos. Entonces eso nos lleva a que estamos viendo un mundo que deja de preguntarse, es decir, desaparece ese oponente ideológico. Se supone entonces que vamos a enfrentar, que políticamente es la democracia liberal y occidental la que debe mantenerse, y es el mercado el que dinamiza la economía. Y nos vamos a encontrar entonces que la OTAN se quedó sola. Bueno, a mí me parece que hay una pregunta muy interesante que hacer, y es que en ese momento yo me acuerdo mucho de estar estudiando y había una pregunta: si cae ese sistema económico y político, entonces vuelve a aparecer la famosa frase, ¿cierto? ¿Cuál es el nuevo orden mundial? Y creo que hoy ya podemos responder qué fue lo que pasó, porque veníamos del modelo bipolar, dos grandes polos, ¿cierto? Y uno de esos polos entra en esa crisis, entonces aparece, digamos, el momento en donde Estados Unidos queda como el más poderoso, y la pregunta de qué va a pasar con la OTAN. Creo que la OTAN se conforma inicialmente con el sentido de hacer esa oposición de la que estamos hablando de un modelo a otro, pero luego empieza a aparecer otros intereses. En mi manera de verlo y leerlo es que Europa ha sufrido las dos guerras, es a quien más le preocupa la guerra es Europa, los más cuestionados y movilizados por la guerra son ellos porque son los que lo han vivido en carne propia, y creo que esa pregunta por la OTAN es, bueno, y si algo llegara a suceder en el futuro, ¿sí? Porque creo que la OTAN siempre ha sido como una organización de prospectiva, ¿qué haríamos? Y creo que sobre eso es que la OTAN empieza a construirse, ¿cierto? Ideológicamente, y luego ve una posibilidad económica. Creo que enseguida miramos si hay una posibilidad militar. Vale. Entonces creo que nos ayudas y vamos a dar ese salto, y esta es la imagen que tenemos de la OTAN. Vemos un par de tonos de azules. El más oscuro son los países que firman el acuerdo originario de 1949. Dentro de las condiciones que tiene el acuerdo es que es un acuerdo de defensa mutuo, y en uno de sus apartes, el contrato que tienen, porque eso es un asunto de obligaciones, es que los países solicitan ingresar y todos los miembros deciden si aceptan o no. El ingreso de alguno de los nuevos miembros. De los nuevos miembros. Por eso es que algunas solicitudes que se hicieron a partir de 2022 como respuesta a la operación militar especial de la Federación de Rusia sobre Ucrania tardó 2 años en resolverse, y los suecos entraron en el 2024 porque Turquía, que se sumó 3 años después de la creación, desde 1952, se resistió a que Suecia hiciera parte porque insistía que los suecos respaldaban o apoyaban a unos colectivos kurdos que para la época, hoy ya se disolvió, la guerrilla del Kurdistán, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en su momento era una organización terrorista, y los turcos se resistían a que Suecia los patrocinara y los amparara, les diera refugio y voz y eco, y los representase. Entonces, miren que también esas aceptaciones se vuelven un juego de diplomacia y de intereses y de proyección de poder, entendiendo que Turquía es un actor regional. Entonces vemos que paulatinamente se fue llenando la OTAN. Vemos entonces que esa Europa central, de esa Europa se traspasa, digamos, una frontera ideológica, o sea, el telón de acero se vuelve OTAN. Si le prestan atención, todos esos países que antes eran parte de ese pacto de Varsovia, paulatinamente se van sumando a la OTAN. Y creo que ese es el escenario en donde tenemos que aclarar que desde mi perspectiva, otra vez yo puedo estar equivocado, es el caldo de cultivo de lo que hoy está sucediendo en Ucrania. Es decir, cuando uno empieza a leer la información que hay actualmente sobre Ucrania, tiene una intención de decir, cómo Rusia, liderado por Putin, hizo esta invasión. Pero si uno se detiene históricamente a leer lo que ha pasado, empieza a tener otra perspectiva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva? Que la explicación que acaba de dar el profe Juangui es que la OTAN empieza a crecer en la medida en que los países empiezan a ser admitidos. Pero el detalle está
en que empiezan a ser admitidos aquellos países que anteriormente pertenecieron a la cortina de hierro. Entonces, si uno lee eso desde el costado oriental de Europa, es decir, si uno lee eso desde la percepción de Rusia, o sea, desde Putin, uno empieza a decir, esta organización que inicialmente tenía solo algunos países, Noruega, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, cada vez se me está acercando más. Y pues yo soy el más grande del mundo, ¿cierto? Porque soy el territorio más grande del mundo lo tengo yo, y estos cada vez se me están acercando más. Entonces, cuando uno lee eso desde esa percepción, uno entiende el conflicto de Ucrania de una manera diferente. Porque si esa organización sigue acrecentándose y los miembros se siguen sumando, cada vez estarán más cerca a mi territorio. Y eso se interpreta, en términos geopolíticos, como una posibilidad muy clara de que el enemigo esté cada vez más cerca de mí y me pueda en algún momento o hacer daño, ¿cierto? Poner bases militares, estar cada vez más asediado, y dos, que económicamente yo estoy perdiendo zona de influencia y capacidad de dominio en lo que se supone que es mi zona más cercana. Mira que el profe usó la palabra enemigo y mira que estamos llegando a un escenario en donde ya comienza a ser una posibilidad, porque siempre se ha hablado es más, la OTAN desde el 2022, ahorita lo vamos a repasar, declara que su amenaza principal es la Federación de Rusia. Entonces los rusos hacen exactamente lo mismo y por eso aquí tenemos este título y es Proyecto Político Ruso, porque queremos tratar de ver este fenómeno, tratar de explicarlo desde la lógica en la que ellos leen el mundo, que no se parece a lo que hemos escuchado. Claro, porque los mapas se leen desde el punto de vista desde donde uno se pare ideológicamente a interpretarlo. Entonces, si uno ve el conflicto de Ucrania desde la Europa occidental es uno, pero si leemos el conflicto de Ucrania desde la Europa oriental, el conflicto es otro. Lo que estamos tratando de decir es que ese gran poderoso de la Federación Rusa cada vez sentía que la OTAN crecía y que estaba más cerca a su frontera y que algo había... Una amenaza. Eso, es una amenaza y algo hay que hacer. Entonces, aquí vamos a ver que es un asunto de narrativas. ¿Listo? Narrativas. Entonces, recordemos que ahorita el profe Felipe dijo, vean, me siento amenazado. Entonces, vamos a ver, ¿nos ayudas, porfa, en la próxima? Esto es un sitio web que se llama la Unión Europea contra la Desinformación. Es una iniciativa que ha desarrollado la Unión Europea para luchar contra las estrategias de propaganda, en particular de la China y la Federación de Rusia, que atentan contra lo que ustedes y yo conocemos nuestro estilo de vida, que es la democracia liberal y occidental. Es dinero público de inteligencia abierta que lucha para desmentir las narraciones que se dan en las redes. Si le prestas atención, avanzamos en otro que está en castellano. Aquí dice la traducción. Entonces mira que, ¿cuál es la desinformación? La OTAN olvidó su promesa de no expandirse ni un centímetro hacia el este. ¿Listo? Eso es lo que dice una y otra vez toda la narrativa de la Federación de Rusia. ¿Vale? Y veamos qué nos ayuda, por favor. Leamos esto. Sí, el anterior. La OTAN olvidó las promesas de James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, a Gorbachev en 1990, de no expandirse ni un centímetro hacia el este. En 1997, la OTAN instó a Polonia, Hungría y la República Checa en la Cumbre de Madrid a unirse a la alianza. En una segunda ronda, en 2004, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia se incorporaron a la OTAN. Posteriormente, la postura estadounidense sobre las revoluciones de la Rosa, la Naranja y el Maidán en los años 2003, 2004 y 2014 provocó una confrontación violenta entre Washington y Moscú. Porque en el 2014 va a ocurrir la anexión de Crimea. ¿Listo? Eso para mí me parece muy interesante, Diana. Por favor, si te puedes devolver al mapa, porque yo no sé qué tan fresco tengamos en la memoria. La ubicación. Eso. Entonces ahí, en esa lectura que acabas de hacer, a mí me parece demasiado importante recordar inclusive
los nombres de esos países que acabamos de citar. Está Estonia, Letonia, Lituania, está Polonia, espero no equivocarme, creo que Rumania también estaba y Bulgaria estaba. Entonces hay que identificar que cuando uno ve el conflicto desde la percepción del lado oriental, uno lo que empieza a decir, están corriendo cada vez más los límites de la organización hacia mis límites, ¿cierto? Y entonces yo empiezo a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer con esto? Porque cada vez esos países que algún día pertenecieron a ese gran pacto que yo hice, pues ya están fuera del pacto, pero ahora no solamente están fuera del pacto, sino que se sumaron al otro. Se sumaron al otro bando, y entonces, ¿qué voy a hacer yo con este asunto? Bueno, creo que ahí ya nos podemos devolver, profe. Súper. Entonces, y aquí está... No. Lo que pasa es que las tengo en castellano y en inglés. Listo, pero es por un asunto de caer en la cuenta de que la información nace en Europa y en inglés. Entonces, ¿cuál es la desinformación en esto? Volvamos por la desinformación. Es que la OTAN olvidó una promesa. La OTAN nunca hizo una promesa. ¿Ya? Entonces vamos allá. Avanzas, porfa. Este está en inglés, la siguiente está en castellano. Entonces, si me ayudas, leamos esos dos, al menos los dos primeros párrafos. La puesta en escena de la parte rusa. Respuesta. Narrativa de desinformación recurrente a favor de Kremlin sobre la ampliación de la OTAN, que pretende justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania como un acto de autodefensa. Acuérdense que se están acercando a mi frontera. ¿Listo? Entonces yo desarrollo mi operación militar especial para distanciarte. ¿Listo? Porfa. Esta afirmación ha sido desmentida en numerosas ocasiones. La OTAN no prometió no expandirse a Europa Central y Oriental en 1990, lo cual fue confirmado por el expresidente de la Unión Soviética, Gorbachev, en 2014. Gorbachev declaró: el tema de la expansión de la OTAN no se discutió en absoluto ni se planteó en aquellos años. Lo digo con plena responsabilidad. Entonces ahí está, mira, los países de Europa Central y Oriental comenzaron a buscar la membresía en la OTAN a principios de la década de los 90. La OTAN buscó activamente crear un ambiente de cooperación que propiciara la ampliación, al tiempo que construía relaciones especiales con Rusia. Y miren que en el contrato no existe el concepto de expansión. La OTAN no se expande, sino que considera las solicitudes de países candidatos, que es la explicación. Ojo, estamos escuchando la explicación desde Europa, desde la Unión Europea. ¿Listo? Entonces vamos allá. Entonces vamos a ver qué dice la OTAN al respecto. ¿Avanzas, porfa? Bueno, y aquí otras narrativas. Aquí hay otros casos de mentirillas y propaganda que hay en las redes. Casos similares, se lo prometió a Rusia que la OTAN nunca se expandiría hacia el este, y así, hay otras líneas. Todas esas son líneas de investigación que la European Union versus Disinformation ha contradicho. Y esto es lo que dice la OTAN. Esta vez está en castellano para evitarnos el salto, pero caigamos que es la lógica de ellos mismos. ¡Oh, no! No, ese no era. No, ahí está bien. Ese sí. Entonces aquí está. ¿Qué nos dice? Poniendo las cosas en claro. Este es un artículo que ellos publican en su sitio desde el 2024 precisamente para responder a la narrativa de la Federación de Rusia en todos los medios que ellos tienen en cuanto que la OTAN ha desarrollado guerras de agresión. Es una guerra de agresión. Ellos dicen que están en guerra con la OTAN, pero no lo estás. Entonces, avanzas, por favor. Mira que aquí nos hablan un poquitico más. Mira, la OTAN prometió a Rusia que no se ampliaría después de la Guerra Fría. ¿Cuál es el hecho? Que aquí venimos a tratar de responder la pregunta que haces ahorita, y es en el segundo párrafo que nos dicen, se utilizó como base, como carta de apuesta, el convencer a los alemanes orientales de que se unificaran. Pero como la relación diplomática dio tanto fruto, se la guardaron. En algún momento se dijo, pero nunca se firmó absolutamente nada, no hay ningún pacto. ¿Listo? Que eso es, ojo, de nuevo, esta es la narrativa desde la lógica de la Unión Europea y la OTAN. Porque la Federación de Rusia dice otra cosa. Avanzas, por favor.
La Federación de Rusia, ¿qué dice? Que la OTAN, ¿qué está haciendo? En la siguiente paginita está en castellano. ¿Está rodeando a quién? A Rusia, pero ojo, vas a la siguiente imagen, por favor. Es el país más grande del mundo. La respuesta sería, ya está rodeado. Porque aquí viene otro asunto. Es que en la situación que se encuentran, incluso están dependiendo de la China. Ajá. O sea que, espérate, estás tambaleando, pero bueno, son discusiones que vendrán. Esa es la frontera ahora cuando Finlandia ingresa a la OTAN, mira que la frontera se amplifica, son 1000 kilómetros más para tener que tener presente en el operativo defensivo. Bueno, pero creo que hay que hacer énfasis en lo que estás aclarando. Es decir, cómo la narrativa busca que las personas se logren alinear a una versión. Ajá. ¿Cierto? Entonces, cuando yo digo que me están rodeando, yo tengo que, pues, uno de los ejercicios que intentamos hacer con este mapa es, a mí nadie me puede rodear. Pues es que yo soy la finca más grande que hay en este planeta. Entonces, nadie me puede rodear. Lo que pasa es que si desde mi narrativa yo empiezo a decir que me están rodeando, entonces empieza en el discurso a sentirse que hay alguien que me está acechando, se está acercando, que me puede hacer daño y que yo necesito urgentemente salir a defenderme de esa encrucijada en la que me están poniendo. Pero realmente cuando uno mira el mapa de la Federación Rusa, realmente la OTAN solo llega aquí. O sea, más del 90% del territorio, diría yo, Sí. La OTAN no lo puede, no lo tiene cerca. Entonces es una narrativa que lo que busca otra vez es alinear a algunas personas a esa ideología, ¿cierto? Si yo en la narrativa digo una cosa, busco a través de la narrativa que los otros se puedan alinear conmigo. De esa manera los puedo convencer y pues los pongo a mi favor, porque esa es finalmente la intención que yo tengo. Los desactivo, es decir, le desactivo el apoyo a Ucrania, le desactivo el apoyo a la OTAN, que es lo que han intentado de una u otra manera desarrollar. Pero igual, los estados toman decisiones muy racionales y esas aproximaciones no se dan por antojos. Me parece muy importante, es como dejar claro por qué las narrativas hoy tienen más impacto, desde mi punto de vista, tienen más impacto que antes. Voy a decir una cosa que puede ser compleja. Las narrativas hoy tienen más impacto porque los países poderosos aprendieron a utilizar los medios de comunicación actuales y masivos y los utilizan como medio de propaganda. Entonces, hay muchas personas que están expuestas a esos medios de información tecnológicos y consumen contenido que les llega de manera rápida, sin profundidad, sin ningún tipo de análisis, sin ninguna lectura, sin ninguna reflexión. Y termina eso volviéndose en ideologías que hacen que las personas se alineen, ¿cierto? Yo termino pensando como el otro quiere porque pues, me llegaron 2 o 3 informaciones, yo me convencí de esas 2 o 3 informaciones sin consultarlas, sin reflexionarlas, sin analizarlas y terminé pensando como alguien quería que yo pensara. Me parece muy importante dejar eso claro. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la tecnología. Entonces, tener un aparatico en la mano por el cual me pueden llegar mensajitos, ¿cierto? Videitos, noticias, ¿cierto? Y la gente se convence de que eso que llega allí es verdad porque nunca hace el ejercicio de averiguar si es una, como las conocemos, una fake news o no lo es. Entonces hace que alguien se termine alineando ideológicamente a un asunto que en lo real no pasa o no opera, ¿cierto? Me parece muy importante dejar eso claro, pues porque creo que es el asunto de lo que nos pasa hoy mediáticamente hablando. Sí, que sea, por eso usamos la puesta en escena desde la parte rusa. Y que no creo que lo vamos a conversar hoy, pero que sabemos que justamente estos países han jugado papeles determinantes en elecciones en otros países, justamente por el poderío que tienen del manejo de esa información, de esos medios tecnológicos, de esa rapidez de consumo de información de las personas. Una pregunta. Por favor. Como para entender la colocación que ustedes están haciendo. Entonces, si les entiendo, ustedes están colocando en favor de lo que la Unión Europea dice de la Federación Rusa.
Es decir, ustedes están de acuerdo en que lo que emite la Federación Rusa es falso. Son los hechos. Pero- El hecho es pero- que pero- no hay un... ¿Cuál es el hecho? Que no hay un pacto de no ampliación. que ¿Cuál es el hecho? la Que la OTAN no se expande. Es que ellos utilizan la palabra expandir. Sí, pero es que la expansión es indirecta por la vida de los países que se están... Los países se vinculan a la OTAN por Exacto, voluntad. Exacto. Entonces, ¿cuál es la narrativa que no es? Que son forzados. ¿Listo? Pero por eso, entonces lo que quiero colocar, lo que quiero saber es ustedes se colocan en favor del discurso de que la Federación Rusa está emitiendo noticias falsas. O sea, eso ya les implica una colocación. La cuestión es, O sea, de nuevo, ¿por qué la colocación? Estoy tratando de entender por qué. Es decir, yo qué sé, que la Federación de Rusia tiene medios de comunicación diseñados para transmitir información que no es verdadera. pero, Que en el resto de países son reconocidos como agentes extranjeros porque difunden información falsa que atenta contra los valores democráticos, por ejemplo. pero eso mismo no sería pensable del otro lado. La cuestión- Pensable sí. Entonces, Pues, allá, ahorita, sí, pero vamos allá. Muy factible que también... Hay algo que se llama Free Europe, o también aquí se llamó la radio del Libre de las Américas, y adivine quién la desmontó. Y yo le pongo un ejemplo. El señor presidente Trump, porque él quiere desbaratar esas narrativas, vuelve y juega, porque es que son dinámicas que están alterando, por eso ese asunto del nuevo orden mundial, pero Free Europe, Europa Libre era el equivalente a la radio libre de las Américas que se diseñó para poderle hablar a Cuba. Porque yo pongo un ejemplo poniendo, claro, puede que de este lado, de los llamados países democráticos, no haya posiblemente, yo lo dudo, pero posiblemente, partamos del supuesto de que no hay fake news, partamos de ese supuesto. Pero si hay digamos que buena parte del séptimo arte, del cine, de la televisión, de las series, están encaminadas a reproducir la lógica en contra justamente de los rusos. ¿Ustedes cuándo han visto una película norteamericana en donde un ruso sea bueno? ¿No? O sea, históricamente las series, las películas, siempre aparece un ruso y ese es el malo, ese es el asesino. O sea, ¿por qué? Porque también hay un asunto ideológico que se transmite por la vía del cine. Y claro, la gente termina pensando pues, que los rusos son demonios, ¿cierto? O sea, que los rusos son malos. Y eso genera, pues claro, genera unas condiciones de rechazo hacia todo lo que implica Rusia, incluyendo el comunismo. Entonces hoy en día uno decir que es comunista es, no, o sea, que usted y yo éramos amigos, pero no, usted ya dijo que era comunista. Entonces es más fácil decir, no, yo soy progresista, ¿sí? Una forma distinta, pero entonces, ¿por qué? Porque como el proyecto político de Rusia se basaba en un comunismo que, de mi parecer, pues mal construido, por supuesto, pero que digamos que ese era como el concepto desde el cual ellos se anclaban. Entonces allí todo lo que implique o lo que haya implicado históricamente Rusia, pues se rechaza, incluyendo el comunismo, incluyendo el marxismo, incluyendo pues las estrategias que vengan de allá. O sea, yo no estoy defendiendo a Rusia, No sé. pero sí me paro en la postura de tampoco hacer apología a lo que dice la Unión Europea y creer que lo que dice la Unión Europea entonces sí es verdadero, o que lo que dice no, ¿cierto? Yo creo que la invitación que te hago aquí es, ahorita te comparto el Eures, el sitio, y es, ojo, de nuevo, se diseñó para responder porque es una amenaza, a las amenazas de la propaganda, y todo lo que ellos nombran, ellos tienen un equipo que van a las fuentes y dicen, no, venga, esto no es así. Van más de 19,000 mentiras y identifican la fuente, que ese es el otro asunto. Sí, yo creo que hay una conclusión que es muy clara y es cada Estado que tiene un nivel de poder busca ejercer ese poder sobre los otros. Creo que en eso estamos de acuerdo. La pregunta no es si nosotros estamos parados en uno en otro, porque creo que siempre lo hemos dicho, esa no es nuestra intención.
Nuestra intención es poder leer el fenómeno. Sí, Eso. pero es que el profe pues dice que mentira, pero es que también lo que yo quiero es leer, o sea, cómo lo leemos de distinta manera. Por ejemplo, el capitalismo es bueno, se dice desde los llamados países democráticos. Desde mi punto de vista, eso es una mentira. Sí, por eso. O sea, entonces, claro, yo también podría crear una agencia en la Federación Rusia y enlistar todas las mentiras. La tienen. Y entonces decir, hombre, pues no, mire, lo que nos dicen acá es mentira. Sí. Que el consumo es bueno, mentira. Sí, por eso. Por eso. Entonces, teniendo claro que cada Estado con poder quiere generar influencias, que es el principio básico, en eso todos estamos de acuerdo, esas influencias se ejercen de distintas formas, ¿cierto? Lo que estamos aclarando es, una de las formas actuales es a través de los medios de información, así como históricamente existía con el arte, con el cine específicamente, hoy también existe y sigue existiendo ese y otras formas. Creo que en eso no vamos a discutir. Esa desinformación puede venir de un lado o del otro, estamos de acuerdo. Creo que ahí no vamos a concluir en que es mejor esta que aquella. No, de ambos lados viene, sí. Pero lo que estamos tratando de aclarar es, existe una de esas desinformación que proviene de un lado, que está tratando de decir que este tratado se hizo de esta manera para hacer esto. Y lo que estamos aclarando es, el tratado no se hizo de esa manera, ni se hizo para eso. Entonces, por lo menos en esa versión estamos aclarando ese hecho. Estamos de acuerdo, puede haber otras circunstancias en las que la información que viene de un lado del otro sea falsa. Creo que eso no lo vamos a discutir. Lo que estamos aclarando es, frente a la OTAN y a la conformación de la OTAN y a los actos de la OTAN, hay un lado que está diciendo que las intenciones eran aquellas. Eso no es real frente al hecho de cómo se hizo la OTAN y cómo se procedió con ella. Eso no es verdad. Probablemente en otras circunstancias Occidente ha hecho lo mismo. Eso lo tendremos que analizar. Pero aquí lo que queda claro como un hecho fáctico es que la Federación Rusa salió a decir. La OTAN se hizo de esta manera y se hizo para aquello. El hecho real es que la OTAN no se hizo con esos fines. Eso no es verdad. Ella no se firmó de esa manera. ¿Cierto? Por eso creo que la afirmación del profe Juan Guillermo es muy clara cuando dice Gorbachov, ¿cierto? Que era la persona representante de ese sector, sale a aclarar que es su responsabilidad decir que la OTAN nunca buscó lo que esa información que está mandando la Federación Rusa actualmente está proponiendo. ¿Cierto? Entonces, cuando uno dice una figura como Gorbachov sale a decir eso, hombre, pues hay que prestarle atención. ¿Cierto? Y los medios que estamos utilizando es para demostrar por lo menos que esa información no es real. Entonces, ¿cuál es la aclaración? Es la OTAN se creó con un fin. Y la aclaración fue, se pueden anexar países. Ellos se tienen que presentar, se hace una votación interna y se anexan. Eso es un hecho real y fáctico, así se creó. El otro está diciendo que lo están haciendo con el fin único de alterar su situación, de dañar su situación, de modificar su situación, de rodear su situación. Eso no es real. El mapa demuestra que nadie lo puede rodear. Sí, pero no podemos entender que el rodeo sea geográfico, sino que el rodeo es de distintos niveles, ¿cierto? Claro. Porque en geopolítica pues ya no es solamente la frontera física, sino que el rodeo es de muchas maneras. Eso, pero por ejemplo, rodeo físico no hay, ¿cierto? Físico no hay. Ahora la pregunta será, bueno, puede que él sienta que lo están rodeando de otra manera, ideológicamente, sería una propuesta. Pero cuando uno hace eso, una de las explicaciones que vimos ahorita es, Rusia tiene sus grandes aliados en Asia. Ahí está Irán, está China. ¿Cierto? Entonces, Corea del Norte. por eso la pregunta de rodeado, a ver, ideológicamente, no está rodeado ideológicamente. Y físicamente, pues por ahora tampoco puedes estar rodeado, por lo menos hasta ahí. Entonces ahí es donde queremos decir, este hecho, esta noticia en lo real no aplica. Lo mismo, profe, estamos de acuerdo. Seguro que del otro lado también se ha utilizado la desinformación como usted lo explicó en el cine. Claro que sí. Y no solamente con los rusos. Acuérdese que en las películas los vietnamitas también fueron malos en algún momento. Nosotros fuimos malos. Los cubanos también han desempeñado roles en el cine muy particulares. Los latinos, los colombianos hemos desempeñado roles muy particulares. Claro que sí, eso también es propaganda. Total. Absolutamente de acuerdo. Que defiende esa postura, ¿cierto? Entonces pero creo que ahí coincidimos. Que hemos dado el saltito hacia la versión de la Federación de Rusia. Procedamos. Listo. Entonces, por favor, avanzas.
Este sitio se llama Russia in Global Affairs, está en inglés, la versión en inglés. Este señor que se llama Fyodor Lukyanov es uno de los representantes de la Academia de la Federación de Rusia con más tracción. Este señor es supremamente respetado en términos de los estudios de las relaciones internacionales. ¿Por qué está aquí? Porque él tiene este artículo y dice: olvídense de la Tierra. Es decir, no estamos rodeados. Esta es la principal demanda de la Rusia a Occidente, de la Federación de Rusia, el del centro. Lo que pasa es que ahorita diste vueltas y vueltas y vueltas. Está en el que esté en castellano de uno de esos 4. El otro. Listo. Entonces él, en esa posición, él es editorial de este sitio. Esto es como un Foreign Affairs, pero de la Federación de Rusia. Esto es una de esas publicaciones académicas de prestigio, pero desde la lógica de ellos, que no es habitual que nosotros las leamos. Y que está dando línea. Ah, sí. Que eso también me parece importante dejarlo ahí claro, y es la proximidad que tenemos a los medios de comunicación. Entonces ahí estoy de acuerdo en parte en que nosotros bebemos de forma más orgánica de los medios occidentales y que es mucho más lejano para nosotros la lectura de Rusia, por ejemplo, o donde poder ver, pues, como tenerlo cercano, ¿cierto? Creo que en alguna forma, si esa colonización de pantallas ha sido para nosotros más desde Occidente. Que desde Rusia en este caso. Porque también está en cirílico y pues no leemos cirílico, ¿cierto? O sea, el alfabeto es diferente. Entonces, es más, vamos a los títulos, que me pareció divertido. Puedes ir al segundo o el tercero pestañito. Simplemente es para que veamos, vas a las pestañas arriba y ahí están 4 o 5 títulos de Fyodor Lukyanov, que es lo que publica. Oh, no, ahí está el mouse. Está bien. El asunto es que en este texto que habla sobre la lógica, ¿por qué? ¿Por qué el título? El título dice que no es sobre el territorio. Esto, lo que está pidiendo Rusia no es un asunto de territorio. Esa es la defensa que él hace. Este señor tiene línea directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si les da curiosidad, entremos, veamos los autores y esos señores se sientan y le hablan a las directivas de la Federación de Rusia. O sea, están en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí abajito, porque entonces vamos a entrar, precisamente estamos hablando de la versión rusa. Entonces mira, porfa, bajas, chuchurú, más, casi al final. Tendríamos que ver el artículo todo, pero nos vamos a quedar en este parrafito. Baja, por favor. No. Déjanos leer el que está antes del primer lugar. Listo. Entonces, ¿qué sabemos? Que la lectura del conflicto, la operación militar especial que ellos tienen en este momento, entonces tienen una esperanza de que se resuelva de manera diplomática. Desde la Federación de Rusia entienden que van a ganar en esto y que hay unos resultados de esas discusiones diplomáticas que, si le prestamos atención, llevan ya 2 semanas, porque han alcanzado a poderse reunir durante 2 semanas y han logrado compartir la libertad de prisioneros. En 2 ocasiones llevan 2 semanas en donde han aceptado el intercambio y ya están hablando de heridos. Ya hablaron de los heridos y ya hablaron de los menores de la tropa entre 18 y 25 años. Entonces eso ha empezado a funcionar. ¿Listo? Pero entonces, en la lógica que dice él, que el Kremlin en esta ocasión tiene en el señor Trump, se alinearon las estrellas. Eso es textualmente lo que dice. Se nos han alineado, el firmamento se alinea para poder encontrar unos objetivos. Pero aún así advierte 3 cosas. Entonces, que esto es para uno entrar en la mentalidad de los rusos. Leamos la primera, porfa. En primer lugar, lograr objetivos políticos suele requerir más de una campaña. Una pausa en la lucha no es necesariamente una solución. O sea que, si le prestamos atención, que es lo que más adelante vamos a conversar, en la lógica de ese deseo de recuperarle a la madre Rusia la grandeza imperial, entonces se han venido desarrollando diferentes pasos. Nos vamos a anticipar un poquitín, pero empieza en Georgia en el 2008. O impedir antes que Chechenia se independice. Y luego Crimea. Crimea en el 2014, que en realidad entonces es el referendo aquel. Y luego patrocinar las independencias de Luhansk y el Donetsk.
para el Donbass, que es del territorio que hoy ya tienen. Entonces mira que ahí está diciendo, porque ese es el asunto, la dinámica consecutiva con respecto a los acuerdos que se firman con la Federación de Rusia, y es que luego en algún momento alguien no los cumple y entonces se reactiva el conflicto. Pero él mismo lo está diciendo, para lograr el objetivo político, Calma. Aquí vamos. ajá, Paso a paso. paso a paso. Vamos al segundo, porfa. En segundo lugar, no existe un acuerdo indefinido e inamovible. Si un acuerdo no satisface plenamente a todas las partes, acabará fracasando. La lucha se reanudará, aunque no necesariamente por medios militares. Que son toda la guerra híbrida que existe, ¿cierto? Esa narrativa, la propaganda, ¿vale? Que si le prestamos atención, por ejemplo, Hispanoamérica es una de esas regiones del mundo que más apoya a la Federación de Rusia. Es muy curioso. Y me parece muy importante dejar claro cuando él habla de medios de la lucha, que no necesariamente por medios militares, es porque sabemos que los grandes estados apoyan diferentes facciones en diferentes países, porque saben que es el caldo de cultivo para ellos finalmente poder ejercer un poder allí. La influencia. ¿Cierto? Y eso sucede tanto del lado oriental como del lado occidental. ¿Cierto? Yo leer en qué territorio está sucediendo, cómo puedo apoyar una facción, esa facción va a tener unas repercusiones, se crea un caldo de cultivo y yo puedo pescar en río revuelto. ¿Cierto? Que es una cosa que históricamente sabemos que hace. Y vamos al tercer lugar, por En favor. tercer lugar, Ucrania es solo una pieza de un proceso mucho más amplio de transformación global en el que Rusia pretende desempeñar un papel central. Estos cambios ya están en marcha y seguirán profundizándose. Es importante alcanzar cierto grado de entendimiento con Estados Unidos. Curiosamente, la cuestión de la OTAN podría resolverse con el tiempo, no por la presión rusa, sino por la creciente irrelevancia de la propia alianza. Entonces es muy curioso que, mira que aquí la desestiman, ¿cierto? La posición es desestimarla. Porque aquí se está hablando de cómo resolver el acuerdo. El otro documento que él va a transcribir después es el asunto del acercamiento diplomático con los Estados Unidos. Entonces, porque el señor presidente Trump está buscando eso, pero de eso hay otras intenciones detrás para generar más comercio. Entonces, mira que cuando le preguntamos a este autor, cuando uno entra a la... bueno, y fue publicado por RT, que es el otro medio de comunicación de superapoyo. ¿Listo? Entonces, mira, que es la construcción, así como hay medios privados de comunicación en nuestro entorno, pues ellos tienen otros también en las mismas dinámicas. Entonces, ojo, mira que aquí, en algún momento en el artículo, él va a hablar de las posibilidades que tenemos, si aceptamos lo que nos ofrecen o si esperamos más. Y si esperamos más, entonces, ¿cuáles son las opciones de victoria? Porque recuerda que la lectura que ellos hacen actualmente del conflicto es que lo ganarán. Y van en estas, van en la posición de avanzaremos. Es posible negociar, pero siempre con la mirada de que la negociación es a nuestro favor. Sí, sí. No otra mirada distinta. En ese escenario se encuentra. Entonces tratemos de seguir avanzando en el asunto del proyecto político, porque al final es el proyecto político de la Federación de Rusia. Y estamos hablando de Ucrania porque el fenómeno de Ucrania nos va a llevar a que, mira que no sé si en algunos sectores podría clasificarse como rusofobia, que se fomenta. O en otros simplemente es despertar el miedo, porque recuerda que son un montón de países. Cuando hablábamos de esos países que se han sumado a la OTAN, ellos ya vivieron, ellos ya pagaron, ya padecieron lo que significa estar bajo esa influencia. ¿Listo? Entonces, como conocen esa circunstancia, digamos que comienzan a generar su resistencia y por eso se suman a la OTAN. Avanzas, porfa. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué era la conversación que teníamos justo cuando hablábamos de estos países que están aquí? Hacían parte de la ex Yugoslavia. Y aquí está Serbia. Resulta que esta semana
Nos despertamos un día. Y una empresa estatal que fabrica munición en Serbia, que esa munición fue vista en los campos de combate en Ucrania, pues explotó. Entonces uno se hace preguntas. ¿Listo? Y entonces es muy curioso porque Serbia está tomando en estos momentos, la población de Serbia, los jóvenes de Serbia salieron a la calle a protestar en contra de un gobierno que es prorruso porque los está alejando de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, ojo, y recuerden que si le prestamos atención de qué color es la bandera de Serbia, ¿listo? Y los serbios entonces, digamos que hay una intención, o bueno, empiezan a aparecer cosillas, ¿listo? Y es munición que se está usando en Ucrania, porque la Federación de Rusia ha entendido que hay ahí cierto grado de alejamiento y no quieren que ocurra. ¿Cómo es? ¿De qué colores? Roja, azul y blanco. El imperio. ¿Listo? Entonces, si le prestamos atención, esto es Kaliningrado. Esto también es de la Federación de Rusia y por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial queda en manos de la Unión Soviética, hoy de la Federación de Rusia. Este espacio aquí se llama Kaliningrado. Veamos otro ejemplo de cómo la operación militar especial sobre Ucrania, este es el Donbass, aquí está Crimea, cómo ha ido de una u otra manera calentando el territorio. ¿Avanzas, por favor? Super Yanis. Aquí están los países bálticos. Y estos países bálticos, recordemos, esto es Kaliningrado. De aquí, allí no alcanzamos a ver el puerto, pero de ahí no han logrado coparla, ¿cierto? No han logrado rodearla. Entonces, la Federación de Rusia ha establecido un sistema de financiación de su economía a través de una flota fantasma de petroleros. Es decir, si esas naves se pueden partir en la mitad del océano y como el Exxon Valdez. No sé si recuerdan el Exxon Valdez. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo? Que Estonia detuvo una de esas naves hace poquito. Además, los barcos rusos han estado lanzando sus anclas. Vienen las discusiones de quién es responsable de qué. Y están las imágenes del suelo oceánico con un lastre y se rompen los cables de conexión de internet, de electricidad, ¿cierto? Lo de comunicaciones. Avanzas, por favor. Entonces mira que ahí nos encontramos que esa es la ruta que transitan y luego el siguiente, por favor. Y esto es importante porque entonces desde Kaliningrado, ¿nos muestras el otro? Desde Kaliningrado tienen unos radares que ayudan a poder escoltar. Al anterior, por favor. Eso significa, pones el anterior. Mira que este barco va a salir de Puerto Ruso lleno de petróleo y va a ir bajando por el Báltico. Y mientras baja por el Báltico, antes no llevaba escolta, pero hoy sí. Entonces eso aumenta las probabilidades de que haya una confrontación. Entonces mira que son, y ojo, veamos si está la siguiente. ¿Nos muestras la siguiente? No, que ya sería entonces la dinámica. Pero cómo esa circunstancia está comenzando a hacer que todos los países vecinos de la Federación de Rusia empiecen a actuar de una manera que antes no era habitual, porque no era necesario. ¿Cierto? Entonces... Pero empieza a suceder el hecho de que en esos países hoy ya no se calculan las actividades que provienen del lado oriental como circunstancias habituales, sino que esos países de la Europa empiezan a decir eso que viene de Oriente nos está afectando cada vez de manera más seria. Sí. Y es una situación que esos países de la Europa occidental sienten como amenazante, que durante mucho tiempo no lo sintieron de esa manera. Ahora sí lo sienten de manera amenazante. Y ahorita cuando el profe estaba mostrando los países balcánicos, estábamos viendo específicamente el caso que citaste, que fue el país donde sucedió esto en Serbia, pero ahí al lado está Croacia. Y en Croacia ya empezaron a identificarse esta semana apoyos de políticos de parte de Putin con una facción de la población que es mayoritaria. En este país habitan 3 etnias y la etnia más grande, digamos, en este momento se siente apoyada por Putin. Entonces uno empieza a decir,
cuál es la necesidad de ir generando, ¿cierto?, esa serie de mini conflictos en toda esta zona. ¿Cómo se lee eso desde la geopolítica? En la geopolítica existe un concepto que se llama el corazón del mundo y lo que rodea el corazón, ¿cierto? Y esa teoría lo que propone es, el corazón es aquello en donde yo estoy, mi población está y los recursos que yo tengo. Pero lo que rodea el corazón es toda la zona adyacente a mi corazón que es necesaria como zona de influencia. ¿Por qué es necesaria? Porque en esa zona de influencia yo no solamente me expando y me defiendo, sino que hay recursos. Entonces, cuando uno empieza a leer cuáles son los movimientos de la Federación Rusa, estos están mirando de manera clara cómo el imperio puede seguir creciendo porque interpreta que necesita rodear más tierra, anexar más tierra, porque en esa tierra hay recursos, en esa tierra hay poder y en esa tierra yo puedo ejercer dominio. Entonces ese crecimiento es el que uno empieza a leer con cuidado de históricamente qué es lo que ha venido pasando en el conflicto con Ucrania. No sé si... Sí, entonces eso nos lleva a que desde la explicación de la Federación de Rusia, ellos tienen razón. Claro, toda. Lo que se está haciendo hay que hacerlo, claro, y hay que continuarlo haciendo, y sabemos que esto es a largo plazo, no a corto plazo. Porque recordemos que la narrativa era, se me están acercando y son una amenaza. Entonces los tengo que mantener lejos. Entonces, desde esa lógica, desde su racionalidad, están haciendo bien, pero eso no empieza en la Federación, con la operación militar especial desde el 2014, empieza mucho antes. Entonces, ¿nos ayudas, por favor, Yanis? ¡Trin! Entonces, ahí está Rusia y su centro de influencia, su área de influencia, que típicamente ha sido el Mar Negro y Asia Central. Asia Central. ¿Esto? Y entonces, aquí aparece Ucrania como una parte esencial del espíritu ruso, que es una definición que hace el señor presidente Putin. Y porque declara que ellos han tenido siempre una historia común. Así que Ucrania debe hacer parte ¿de qué? De la Federación de Rusia. Por eso hay una resistencia a aceptar que Ucrania exista como Estado independiente, que tenga una autodeterminación. Por eso es que ellos han modificado su constitución y todos esos territorios que hoy están en manos del ejército de la Federación de Rusia ya están incorporados dentro de la Federación, ya son parte de ellos. ¿Listo? Eso tiene otro montón de jugadas. Y aquí aparece Georgia. Este territorio es supremamente rico también en hidrocarburos, supremamente rico. Y en el 2008 la Federación de Rusia invadió Georgia y se quedó con los territorios que son, de hecho ellos lo llaman tropas de pacificación. Entonces esa tropa de pacificación está ahí precisamente para garantizarle a la minoría eslava, a los rusoparlantes, que alguien los protege, pero en términos generales realmente es la explotación de la energía o de esos recursos que les son necesarios. O sea, Georgia se independiza. Cuando desaparece la Unión Soviética, Georgia se independiza y bueno, digamos que comienzan a dar esos pasos para esa reunificación. Uh-huh. También Moldavia se independiza y ahí en una región que se llama Transnistria. También está apoyada por la Federación de Rusia y allá hay tropas de la Federación de Rusia en Transnistria. Entonces mira que son territorios, estos son entonces los Balcanes, los países bálticos. Y esos países bálticos, que parte también está Polonia, pero estos países bálticos, que son los más pequeñitos, son los que ahora han apoyado más a Ucrania en términos proporcionales y son los que ahora están tomando un montón de decisiones en sus fronteras que nunca habían querido hacer, y es construir dispositivos defensivos. O sea, entonces ahí aparece un asunto de antes no lo hacíamos, ahora nos vemos obligados a... Interpretan un riesgo. Inclusive Finlandia también lo hizo. Y ya tomó decisiones sobre la frontera que comparte con Rusia y dijo cuáles eran las personas que sí se les iba a permitir el ingreso y a cuáles no se les iba a permitir el ingreso, porque por ahí había un flujo de personas que generalmente
se considera que eran colocados en aquel lugar por la Federación Rusa. Entonces ya Finlandia también toma cartas en el asunto y dice yo voy a empezar a tomar otras políticas diferentes. Entonces mira que debió haber sido un proceso de, bueno, la interpretación que ellos hicieron en algún momento porque la operación militar especial era para ganar un montón de beneficios en términos territoriales y de recursos, pero desafortunadamente ha evolucionado a que todos los demás han interpretado esa posición de manera amenazante. Y eso a qué ha llevado a que un par de países como es Finlandia y Suecia hayan abandonado la neutralidad. Entonces, Suecia fue neutral durante más de 150 años, no se metió en ningún conflicto internacional. Pero viendo las condiciones después de la operación militar especial, dijo, necesito alguien que me respalde y a quien yo respaldar. Y los finlandeses tomaron la misma decisión. Finlandia fue un caso muy especial porque fue el punto intermedio de todo, en esa Guerra Fría, un punto de encuentro entre esas dos ideologías y allí se daban las discusiones. Digamos que era el puesto de conversación. Entonces el caso finlandés pues también es, yo creo que cómo tratar de entender que dos países que han sido neutrales hayan tomado una decisión de esas. ¿Listo? Eso es un indicativo. Pero en ese proyecto político ruso recordemos que como lo que busca es generar influencias en más escenarios para poder tener más respaldos, no podemos olvidar el África y el Oriente Cercano. En Oriente Cercano, ¿qué encontramos? Veamos qué imagencita nos das. Que está Siria, pero Siria acaba de cambiar de régimen, este año cambio de régimen, y la Federación de Rusia está comenzando a renegociar su permanencia en Tartus. Que anteriormente siempre apoyó al eterno... A la familia Assad, sí. Eso. Entonces, dando el salto desde Siria hasta el África, entonces la Federación de Rusia está teniendo, a través de la presencia de mercenarios, pues está haciendo su proyección. Es más, ha logrado que en la África antes francesa se haya expulsado al francés. Que creo que es lo que asistimos en los últimos años. Ajá. A cómo Francia había tenido su gran influencia en este sector de África y ahora casi que son no solamente repelidos, sino a veces hasta odiados y señalados, y en la medida en que eso pasa, el otro empieza a decir, bueno, aquí hay una situación, yo lo llamo ahora caldo de cultivo, en donde yo puedo empezar a generar influencias y cercanías. Porque recordemos que en instancias internacionales es un país, un voto. Y un país, un voto, al final eso va a generar lógicas de presión internacional. Y aquí hay otra cosa importante en el África con la Federación de Rusia, y es que ellos lo van a sustituir, los van a reemplazar, y los africanos repiten una y otra vez. Porque claro, ¿quién les patrocinó las guerras de independencia? El ruso, es decir, la Unión Soviética en su momento, pero mira que ellos le responden al mundo. Hay unos canales africanos en portugués, en castellano, en francés, y todos repiten lo mismo, y nos ayudó en la independencia Rusia. Primero estuvo el ruso. Entonces uno va entendiendo por qué como que van cambiando ahí las lógicas de aceptación. Y nos encontramos con que el proyecto político ruso también llega hasta las Américas, pasando primero por las dos grandes economías, al menos la primera y la cuarta, que es el Brasil y la Argentina, y en donde ellos comienzan a generar unas influencias. Por supuesto, ahí es un asunto económico y de inversión. En Brasil hay mucha cercanía. Digamos que la posibilidad de tener no solamente intercambios económicos, sino inclusive un poco más a nivel académico, a nivel científico, y toda esa influencia se da pues porque la posibilidad de la reelección del presidente Lula abre la puerta de que Rusia es bien visto y aquí puede haber, digamos, un intercambio. Entonces mira que, bueno, esto ya es la lógica en la que ellos, ya en términos duros para la época cuando se inicia la operación militar especial, en que estaban respaldadas sus reservas y quiénes son los aliados de la Federación de Rusia. Pero yo creo que
no sé si tenemos tiempo de hablar de los aliados o lo dejamos. O sea, hay un montón de temas. Lo importante aquí es, miren que ese conflicto que empieza como operación militar especial comienza a gotear otros espacios en donde organizaciones que el mismo señor presidente Macron en el 2019 ha dicho que la OTAN tenía muerte cerebral. O sea, en el 2019 la OTAN se iba a desmontar. La Francia se iba a bajar de ahí. Bueno, pero creo que cuando hablas de esas gotas hay que aclarar que visto desde la Europa oriental, esas gotas significan esto es un proceso a largo plazo, esto no es un proceso a corto plazo. Y yo voy a seguir generando todo lo que sea necesario en esa zona que yo considero zona de influencia. Si me paro al otro lado, ¿cierto? Entonces lo que logro leer en esa Europa occidental es aquí hay unos países, nos hemos unido, tenemos un modelo, digamos, ideológico similar o parecido, y antes contábamos con el respaldo de Estados Unidos, ¿cierto? Ahora ese respaldo pues entra en unos interrogantes serios y profundos desde la elección del presidente Donald Trump, y esa Europa occidental se tiene que preguntar, ¿qué hacemos si en realidad el proyecto del otro lado sigue acrecentándose? Entonces surge una propuesta y es, bueno, vamos nosotros entonces a fortalecernos internamente como esa gran fuerza que podemos llegar a ser como la unión de esos países básicamente europeos, sobre todo porque nos queda la duda de que el otro socio algún día pueda interceder o no interceder. Y empiezan a tomar decisiones. ¿Qué problemática creo que hemos coincidido, que hemos visto? Europa es muy disímil, es demasiado diferente, tiene multiplicidad de fenómenos, de ideologías, de creencias. Entonces, ver una Unión Europea como firme en una sola decisión, en una sola posición, eso no ha sido posible. Por lo tanto, en la OTAN pasa más o menos lo mismo. Hay ideas y hay propuestas, pero nunca las ve uno absolutamente consolidadas. Un dato importante, creo yo, es ahora empieza el rearme, porque apenas empieza el rearme alemán, que sería importante porque contar con una Alemania industrializada es otra cosa, pero esa Alemania está pasando por procesos económicos difíciles, entonces ese rearme alemán creo que va a tomar un tiempo. ¿Y quiénes más liderarían ese movimiento de la OTAN si fuera necesario defenderse? Yo creo que es una pregunta que nos queda ahí como para resolver. Yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, aunque siempre hemos dicho que no cogemos partido, a mí me parece muy interesante la posición del presidente Zelensky, que ha podido asumirse, quedó en el poder porque por fenómenos de la guerra no hubo elecciones y él sigue tratando con su propaganda, de sumar adeptos, sobre todo del lado occidental, ¿cierto? Para defender su causa y defender su propuesta. Mi manera de verlo es que ha desconcertado, no sé si esa sea la palabra, en varias ocasiones al ejército ruso, porque lo ha logrado atacar de unas maneras que creo que era inesperado para todos. Sobre todo la utilización de los drones. Para mí ha sido como la estrategia más curiosa y particular que él ha tenido en la guerra, y sobre todo que, no sé si es de conocimiento público, ha atacado a Rusia en bases militares, ¿cierto? Y eso es cuestionante de un país que uno supone que no fuera tan grande ni tan poderoso. Y que Rusia, con todo su poder, pues esto no es una guerra que voy a iniciar rápido, voy a acabar rápido, esto es una guerra a largo plazo, y aquí voy dando pasitos. Creo que están esperando a mirar qué papel juega Trump en estas nuevas conversaciones que ya dijiste que habían iniciado, que ya hay unos intercambios de presos y ahora se está hablando de heridos, y miraremos en qué termina. Pero queda claro que Rusia no querrá ceder los territorios que ha ganado sobre la marcha y sobre la guerra. No sé ahí qué otro comentario tienes. No, maravilloso la conversación con el profe, porque eso nos da la herramienta para fortalecer los argumentos, ¿cierto? Y entender, porque es que lo que uno dice, el otro también lo está diciendo. Y dentro de esas racionalidades, pues ambos están contando su versión de la realidad. Y que las percepciones son distintas dependiendo del punto geográfico y sobre todo social y cultural de donde uno esté parado. Desde un punto de vista el mundo se ve de una manera, desde otro se ve de la manera casi que antagónica. Entonces hicimos un recorrido, mira que quedan
temas planteados, eso lo sabemos, pero es muy divertido ver que tienen un hilo y que hay una conducción y que en esta ocasión quisimos transitar, porque típicamente no lo hacemos, en tratar de ver qué es lo que busca el otro, o cuando digo el otro es en esta ocasión la Federación de Rusia, porque siempre escuchamos es la versión desde Occidente. ¿Cierto? Y es más, creo que nos haría falta para tratar de escucharles qué dicen de más, porque es muy interesante cuando uno les escucha la conversación, solo que como nosotros vivimos aquí, entonces decimos, ¿será? Pues para ellos es esa realidad. Entonces es muy entretenido y bueno, es muy rico. Vamos a ver cómo seguimos hilando todo esto. De acuerdo. Muchas Genial. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Vamos gracias. entonces a cerrar este espacio con estas dos intervenciones. Esperamos poderlo seguir teniendo presentes el próximo semestre. Este será nuestro último Hablemos del 2025-01. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Muy rico.